Buenas tardes. Gracias a todos por estar en este momento. Tenemos 17 personas conectadas. Em, Vamos a hablar en este momento del estrés y el miedo. Va a estar a cargo de Henry Camargo, que él es psicólogo clínico y de la familia, pero entonces vamos a esperar 5 minutos para que se conecten las personas que más se puedan. Y entonces a las 6:05 en punto, arrancamos. Y arranca. O las dos pantallas, ponga la suya y la mía. Buenas tardes.
Espero que Buenas todos me tardes. escuchen. De nuevo les damos la bienvenida a este espacio. Abrimos este espacio con el área de orientación para que podamos debatir de diferentes temas, informarnos, hacer promoción en este caso de la salud mental. Para eso se encuentra Henry Camargo. Él es orientador de la noche del Colegio Gerardo Paredes y es también orientador de ciclo inicial, creo. Él es psicólogo, eh, tiene una maestría en psicología clínica y de la familia. Y vamos a discutir acerca del estrés, precisamente en estos tiempos de cuarentena. La idea es que ustedes en el chat hagan las preguntas, Henry nos va a hacer la exposición y al final vamos a debatir acerca de las preguntas. Entonces, bienvenidos a este espacio. Entonces, le doy la palabra a Henry. Me perdí, me perdí. Ahora yo soy el estresado y que tiene miedo. Vale, muchas gracias. Aislamiento social, lo hemos pensado en varios momentos. Todos desde el estrés. Hoy, pues además de presentar qué entendemos por estrés, qué podemos entender por estrés, cómo o qué tiene que ver con el miedo y qué podemos hacer en casa. Esa es una situación bastante inusual y todo lo que es inusual suele generar eh, incertidumbre, angustia, dudas y eso está muy relacionado con el estrés. Vale, entonces, listo. Hay un cuento muy bonito que tenemos acá en casa y quise utilizarlo como entrada para que nos pongamos como en sintonía. Había una vez una casa de Graciela Montes. Había una vez una casa, era una casa linda y muy grande, muy pero muy grande. Enorme era la casa, tan pero tan grande que en ella vivían 3 elefantes, 2 jirafas, un canguro, 5 sapos, un gallo, 10 gallinas y un huevo de gallina. Y además un gigante, que como era tan grande, vivía en el jardín. Los días en que brillaba el sol era un gigante bueno. Se ponía un sombrero rojo y salía a regar las flores y después todos comían pastel y se iban a jugar al jardín. Pero los días en que el cielo estaba lleno de nubes oscuras y se ponía a tronar, el gigante se ponía malo, muy malo, malísimo, y gruñía. Y los elefantes, las jirafas, el canguro, los sapos, el gallo y las gallinas salían corriendo muertos de miedo, que el gigante pisaba el sombrero, arrancaba las flores y los perseguía por todo el jardín. Un día como otros, el sol se nubló, el cielo se puso oscuro y empezaron a caer gotas de lluvia. ¡Socorro! Gritaron los animales y salieron corriendo. ¡Sálvese quien pueda! Gritaban todos mientras escapaban. Bueno, no todos. El huevo de gallina no se quiso ir. En una de esas ustedes piensan que eso no puede ser porque no hay huevos caprichosos. Pero sí, porque este huevo ya no era solamente un huevo. Ahora era mucho más que un huevo, era un pollito. Y un pollito muy valiente porque en cuanto nació, se subió a un banquito y dijo, no hay derecho a que el gigante nos corra y nos gruña cada vez que llueva. ¡Bravo! El pollito tiene razón, dijeron los animales. Pero, pero el gigante es muy grande. Y se fueron. Y dejaron al pollito bajo la lluvia muy solo, muy solito. ¡Tum! ¡Tum! Resonaban los pasos del gigante por el jardín y se oían los gruñidos. ¡Ah! ¡Ah! El pollito, de pie en el banquito, esperaba con los ojitos cerrados, porque era un pollito valiente.
pero igual tenía miedo. ¿Qué haces acá, pollito?, rugió el gigante. ¿No sabes que llueve y yo estoy malo? Es cierto, está lloviendo, dijo el pollito. Si quieres te presto mi paraguas. Y al gigante le dio tanta alegría que se le pasó la rabia. Y cuando se le pasó la rabia, pudo ponerse a pensar. Y pensó que un paraguas era un gran invento para los días de lluvia. Ahora, cuando el sol se nubla, el cielo se pone oscuro y empiezan a caer las primeras gotas de lluvia, el gigante abre su gran paraguas y nos invita a todos a jugar al truco. Bueno, aquí podría ser al naipe, al tute, pero siempre gana el pollito. Vale. ¿Qué pasa con los protagonistas de la casa? Creo que es evidente. Los animales tienen miedo y el gigante tiene ira. Siempre no, algunas veces. De hecho, la historia comienza bonita. El gigante se enoja cuando llueve. Se moja, pues vive en el jardín. Evidentemente, no tiene dónde resguardarse. No sabe qué hacer para no mojarse. Los animales tienen miedo porque el gigante los grita y persigue y tampoco saben hacer algo diferente. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarán en las mismas? La lluvia no va a desaparecer, es decir, eso es un inamovible. Por tanto, siempre existe la amenaza de la ira del gigante y el miedo de los animales siempre está alerta. Pero también juegan, ¿no? ¿Qué pasa cuando no llueve? Juegan, cuidan las flores y comen pastel, se cuidan, se consienten, se aman. Y como en esta historia y en nuestras casas, todos nos estresamos, pero también nos amamos. Es decir, lo uno no quita lo otro. Puede que yo esté agotado aquí adentro con toda mi familia y puede que mi familia esté agotada conmigo, pero nos amamos, ¿vale? ¿Qué es el estrés? Del estrés nos pueden decir bastantes cosas. De hecho, usualmente escuchamos lo mismo, que es un problema. Pero miremos de fondo qué es el estrés. El estrés es un proceso físico, lo podemos pensar en términos físicos y en términos psicológicos. Son como dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es el proceso físico? Los seres vivos activamos centros orgánicos de supervivencia, es decir, el sistema nervioso, las glándulas, las hormonas, los músculos, la piel, las neuronas, los órganos de los sentidos se ponen a trabajar de una manera especial. Por ejemplo, el olfato se vuelve más agudo, el oído se vuelve más agudo, los músculos se tensan, la piel suda. Cuando estamos en un estado de estrés, el organismo se prepara para actuar rápidamente. Y también el pensamiento, la manera de pensar nuestra cambia porque necesita actuar pronto, necesita resolver pronto. Se activan emociones y pensamientos que buscan la protección y el logro de un objetivo, usualmente el de la supervivencia. Entonces, ¿qué emoción se activa primero? El miedo. ¿Para qué? Para huir. La agresividad se puede activar para esforzarse, hacer un esfuerzo más grande. La ira se activa para atacar, cuando puede ser necesario atacar. La creatividad, la recursividad y la reflexión se activan en los procesos cognitivos y mentales para entender, abordar y resolver de manera diferente el problema. Es creatividad. Tenemos que ser más, pensar de manera más novedosa. La recursividad de que nos habla, de que cuando ya hemos utilizado soluciones que nos han servido, las buscamos rápidamente. La reflexión, ¿para qué nos sirve? Para saber si debemos pensar de manera más tranquila, más calmada, si la solución que estamos construyendo puede ser la más apropiada. Y eso lo hacemos en instantes, ¿vale? En condiciones más o menos ideales, este estado de alerta debe terminar pronto una vez haya pasado la amenaza. Por ejemplo, el estrés como reacción.
Muchos seres vivos reaccionamos para afrontar situaciones amenazantes o que creemos que nos van a superar. Ahí está la imagen perfecta. El antílope sale corriendo cuando detecta la amenaza que es el depredador y tiene que correr mucho más rápido que lo habitual. Y se ha adaptado, su organismo se ha adaptado para eso, para protegerse. Si no lo hiciera, pues el individuo muere, es decir, termina como la cena aquí del guepardo, o la especie empieza a desaparecer si eso se repite en generación tras generación. Igual sucede con el depredador. Él tiene que ponerse en un estado de estrés suficientemente alto para poder cazar la gacela o el antílope y poder alimentarse. Si no se alimenta, muere de hambre y pues no tiene sentido como individuo y tampoco como especie. Me dicen que no se está viendo. Ah, ok. Vale, 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 gracias. Es que ella me estaba diciendo que parece que había un problema, que no se estaba viendo. Ok, entonces continúo. Vale, entonces, en seres humanos, el, ok, entonces, el estrés como reacción, sí, es la típica que nos dicen, que nosotros nos estresamos para reaccionar, pero esa es una manera de comprender el estrés, una manera, digamos, simple, entre comillas, simple, y el estrés para la adaptación. Cuando muchos seres vivos nos estamos adaptando, activamos el estrés para poder cambiar. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos la mamá que acaba de parir. Una mujer que va a dar a luz dispone su organismo para un cambio, de hecho ya lo ha dispuesto durante 9 meses, entonces pero el momento del parto es supremamente exigente y no y requiere que el organismo sea tan flexible y soporte tanto que no pasa, que no me distraigan por favor, eh, tiene que ser tan flexible y tan suficientemente no resistente, sino adaptable para que pueda sobrevivir a un evento, a un proceso tan exigente como es el parto. El bebé también recibe una carga de hormonas que lo preparan para salir del útero al medio ambiente fuera de la placenta, fuera del agua. Eso es un momento tremendamente estresante, pero es necesario, es absolutamente necesario que suceda. Si la mujer no da luz, muere. Si la criatura no es dada a luz, también muere. Y pues eso no tiene sentido para la supervivencia de ninguno de los dos individuos y tampoco de la especie. El estrés como problema, que es lo que usualmente nos inquieta y nos dicen en medios de comunicación, y bueno, sea lo que sea que entendamos, cómo entendamos el estrés, si como reacción o como adaptación, se vuelve problema, como todo en la vida, cuando se vuelve sufrimiento. Es decir, cualquier situación que vivimos los seres humanos o los seres vivos, cuando se vuelve sufrimiento, ya es problema. ¿Y cuándo el estrés se vuelve problema? Cuando el estado de alerta no desaparece. Cuando usted está tenso todo el tiempo. Imagínense cuando estamos pasando la calle y algún vehículo lo tenemos enfrente, nosotros hacemos algo, nos movemos, huimos para que el carro, el bus, la moto, la bicicleta no nos atropelle, pero no nos quedamos en ese estado de alerta durante todo el día. A los 5 minutos tenemos que bajar la alerta porque hemos superado la amenaza.
Lo mismo pasa con el antílope que estamos viendo ahora. El antílope cuando se salvó tiene que empezar a regularse eh, para poder volver a activar sus alertas luego. Es decir, uno sube la alerta, tiene que volver a bajar, estar en reposo y volver a subir la alerta cuando sea necesario. Lo mismo hace el guepardo. Sube la alerta, actúa, cazó, logró comer o no logró comer, lo que sea, baja su estrés, se regula, se nivela y cuando sea necesario vuelve y sube su estrés, cuando sea necesario. A nosotros nos pasa lo mismo, pero cuando nos mantenemos asustados, cuando nos mantenemos tensionados, la cosa se vuelve problema. Nosotros tenemos una sociedad tremendamente demandante. Nosotros estamos inundados de mandatos. ¿Un mandato qué es? Es una idea que le dicen a uno, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que producir más. Usted tiene que ser una madre perfecta. Usted tiene que trabajar, trabajar, trabajar. Usted tiene que ser bella. Usted no puede fallar. Compre ya, aproveche la promoción. La promoción se acaba ya. Si usted está trabajando en ventas, venda más. Si usted no vende más, pues lo despiden. Si usted tiene un negocio, usted tiene que vender más. Ese tener que es una presión que nosotros asumimos. Imaginémonos hace 200 años cuáles eran las presiones. Comer, trabajar para comer. Hoy en día asumimos presiones para vernos bien en Instagram, en Facebook, ser populares, tener el celular de última moda, una cantidad de cosas que si uno va a ver, no tienen que ver con su supervivencia. Ahorita, precisamente en esta coyuntura del aislamiento social, creo que ustedes han oído decir, o hemos oído decir todos, hay que reinventarse. Ya que está en la casa, ya que tiene tanto tiempo, no sé a qué se referían con tanto tiempo, usted tiene que reinventarse, entonces haga lo que nunca había hecho, lea los libros que no había leído, vea las series que no había visto, perdón, esto es por el susto, que no había visto, aprenda un idioma, 3 idiomas, 5 idiomas, haga el curso A, el curso B, el curso C, y sucede que no necesariamente hay que hacer todo eso. Si uno no lo hizo, ¿qué pasa? Nos podemos preguntar, ¿es tan necesario cumplir todos esos mandatos? Y tal vez hay necesidades mucho más vitales que sí hay que atender. El estrés y algunos trastornos y síntomas psicosomáticos. ¿Qué es esto psicosomático? Cuando nosotros nos quejamos de que tenemos el mico, el dolor de espalda, el dolor en la nuca, el dolor de cabeza, eso está muy asociado al estrés. La mayoría de veces que tenemos dolores de cabeza, que tenemos dolores musculares, son por esa tensión, estar ahí con los músculos alerta y no resolvemos nada. También sucede que hay situaciones en las que podemos tener alopecia, no calvicie, la calvicie es otra cosa. La alopecia es cuando usted tiene pelo, afortunadamente tiene pelo, y se le va cayendo pedazos de cabello. Es mucho más notorio en las mujeres. Las alergias también están asociadas al estrés, algunas, no todas. Mareos, dermatitis, cuando empieza a salir como rasquiña, eso tiene que ver mucho con el estrés. Entonces, el insomnio, el agotamiento, si usted duerme poco, se cansa más fácil, y si tiene la angustia de tener que conseguir para la comida, para el arriendo, ahorita está siendo papá, mamá o cuidador y a la vez profesor en casa,
Estas son tensiones que realmente pueden estar desbordando. Este aislamiento social como una fuente de estrés problema, se puede exacerbar desde el miedo y la ira. Hoy continuamos hablando del miedo, por eso hemos hablado, titulamos esto serie, la serie el aislamiento social, y hoy hablamos de estrés y el miedo, ¿vale? El miedo es la emoción básica que nos advierte de un peligro. En este momento yo tengo miedo, nunca había hecho esta clase de ejercicios. ¿Y cuál es el miedo que tengo? A no hacer, por ejemplo, en este momento tengo miedo de que no me estén viendo, que no me estén escuchando, que no me estén entendiendo. A veces hablo más rápido porque estoy estresado, a veces me confundo, empiezo a divagar un poco. Ese es el miedo que en este momento tengo. Pero ahora en la pandemia podemos sentir mucho miedo al contagio y a la muerte, o incluso más miedo al hambre, a la enfermedad o al desamparo. Cuando nosotros escuchamos a nuestras familias muy angustiadas porque no reciben el auxilio o el bono alimentario, nos están hablando desde el miedo, básicamente desde el miedo. Y tal vez si uno les dice no salgan, tal vez la respuesta sea, mire, yo no necesito conseguir para darle de comer a mis hijos. Yo no sé si me voy a contagiar, pero por ahora necesito solventar la necesidad de suplir el hambre. Formas de miedo que podemos estar sintiendo, angustia. Entonces, cuando decimos cosas como, ¿será que nos vamos a contagiar todos y nos vamos a morir? Y estamos pensando todo el tiempo en eso. Y si además estamos escuchando noticias, viendo en redes sociales, todo lo que tiene que ver con coronavirus, pues es difícil que uno se tranquilice. Incertidumbre, dudas feas acerca del futuro. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Qué voy a dar de comer? Como les decía ahora, tal vez una duda atroz sea eh, si nos enfermamos, ¿a dónde los voy a llevar si no tengo un seguro médico? Desazón, que es la sensación física de la angustia, cuando las personas decimos, no me hallo, tengo un vacío en el estómago, no sé qué hacer. Parálisis, que es no poder actuar ante la amenaza, como cuando volvemos al ejemplo de estar en la calle y vemos el vehículo que viene hacia nosotros, a veces uno se queda paralizado, no se mueve para ningún lado. Ese es el miedo que lo paraliza a uno. La ansiedad, que es no poder tener calma, reposo. Cuando alguien dice no me puedo quedar quieto, no puedo quedar quieta, si no hago algo me enloquezco. Más que decirle quédese quieto, no moleste, deje de estar caminando, preguntémonos, ¿cuál es el miedo? Y si yo estoy haciéndolo, estoy caminando, salgo a fumar, quienes fuman, preguntémonos, ¿cuál es el miedo que me está moviendo a caminar, a pararme, a sentarme, a ir de aquí para allá? O el fatalismo, por favor, pensamos lo peor, nos morimos todos de una vez, más bien. Podemos ser más vulnerables ante el desempleo o la no productividad. La ansiedad puede ser incontrolable y llevarnos a ser violentos, que es una de las preocupaciones más fuertes que hemos tenido en orientación, en servicio de orientación, cuando hemos tenido información de eventos de violencia dentro de nuestras familias. Y claro, algunas no, muchas de nuestras familias, las personas proveedoras se están quedando sin empleo y no tienen otras fuentes de ingreso. El cuidado permanente también puede ser tremendamente agotador. Y cuando estamos muy agotados, podemos llegar a maltratar, a abandonar. La crianza puede ser muy desgastante. Y si estamos solos criando, o las relaciones parentales, es decir, de papá y mamá, no, son frágiles,
hay más riesgo del maltrato. Cuando el miedo no resuelve, llega la crisis. Bueno, crisis tenemos siempre. A lo largo de toda la vida tenemos crisis. Eh, por ejemplo, el nacimiento implica una crisis. La adolescencia tiene bastantes crisis. Empezar el mundo laboral implica crisis, quedarnos sin trabajo. Hay muchas formas de crisis que vivimos a lo largo de la vida, pero esta forma de crisis de pandemia, cuando la humanidad está globalizada, nunca había sucedido. Esto es absolutamente novedoso. En las crisis, cuando no estamos armónicos, que es difícil estar armónico en una crisis, podemos actuar de manera temeraria, de manera irresponsable, irreflexiva, impulsiva. También podemos quedarnos quietos y dejar que la vida decida por nosotros, que puede ser una manera de protegerse. También puede ser que empecemos a tener trastornos mentales, que es una forma dolorosa de no adaptarnos. Podemos desarrollar ansiedad, depresión y otras formas. Ahora, esto suena bastante trágico, pero podemos ser pesimistas ante la crisis u optimistas. ¿Qué nos sirve más? Hay que ser pragmáticos. ¿Qué nos sirve más ante la crisis? Podemos ser optimistas, que creo que es lo que la mayoría le apostamos, tal vez, y tal vez es más inteligente ser optimistas. Ahora contamos con que la ciencia y la medicina son mucho más avanzados que en siglos pasados. La última pandemia que hubo fue la de la gripe española en 1918 y hubo millones de muertos. Eh, de ahí para acá no había habido, pero los avances del conocimiento que tenemos hoy en día son mucho más avanzados que los de hace un siglo. Y de ahí para atrás, pues imagínense la diferencia. Hoy en día somos mucho más aseados, tenemos más conciencia del cuidado efectivo, es decir, tenemos más claridad de cómo cuidarnos y un cuidado que está a nuestro alcance. Lavarnos las manos, eso está a nuestro alcance, no tenemos que ir a un centro médico, no tenemos que hacer nada sofisticado, simplemente lavarnos las manos varias veces al día. Y si somos un poco cínicos, para la economía mundial somos mucho más importantes activos que inactivos, por lo tanto, hay mucha gente tratando de lograr superar esta crisis y que volvamos a andar como civilización, como lo estábamos haciendo. Como ciudadanos, sí, también podemos ser optimistas, es decir, hemos cambiado mucho más que hace 1, 2, 3 siglos. Entendemos que tenemos derechos, derecho a la salud, a la información veraz, a la educación crítica, a decidir. No estamos ahí como borregos esperando que el destino nos lleve. Podemos ser mucho más partícipes. Como familias también podemos ser optimistas. Tenemos grandes desafíos. Sucede que antes del confinamiento o cuando no estamos en confinamiento, nosotros salimos. ¿Cuál es nuestra rutina usual? Salimos 6, 7, 8 de la mañana a nuestros lugares de trabajo o de estudio y cambiamos de escenarios, cambiamos de relaciones. Cuando tenemos trapitos sucios en casa y todos salimos de casa, los trapitos sucios se quedan en casa. Nos encontramos 3, 4 horas y puede que salgan los trapitos, puede que no. Puede que el fin de semana salgan los trapos sucios al sol. Pero cuando estamos todos juntos, durante semanas enteras, tal vez meses enteros, los trapos sucios salen y salen con más frecuencia. Mucho más fácilmente nos vamos a encontrar con todo eso que no hemos sabido resolver como familia. Y eso golpea. Es decir, el criticar, el quejarnos está mucho más al alcance. Entonces necesitamos repensar nuestras relaciones hacia el respeto, la solidaridad y el cuidado de los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables en nuestras familias? Los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres víctimas de violencia y las personas
con diversidad de género, las personas con diversos trastornos, enfermedades y condiciones mentales o el desarrollo, personas con condición de discapacidad, las personas con adicciones, los enfermos crónicos, la tercera edad. Ahora, aquí en esto de la tercera edad quiero hacer un paréntesis y ahorita antes de comenzar el en vivo, hablaba con Jason acerca de que sí estamos cometiendo un error bastante chocante. Esto de considerar a los adultos mayores como infantiles, como casi incapaces, como que necesitamos decidir por ellos y decirles qué hacer. Y sucede que no son infantiles y no son incapaces. ¿Vale? Entonces, creo que es importante que replanteemos cómo estamos tratando a nuestros viejos. ¿Qué podemos hacer en casa con el miedo? Lo que hizo el pollito. El pollito, valiente y con miedo, se subió a la butaca, se atrevió a pensar diferente y a invitar desde la empatía. El pollito vio a este gigante, miércoles, este hombre se está mojando. Y pues mojarse no es chévere. Pues si yo tengo un paraguas, pues no es chévere mojarse. Eso es empatía. Y el cuidado. Le entregó el paraguas. Ve, se lo ofreció. ¿Quieres mi paraguas? Eso es un acto de cuidado. El gigante iracundo, ¿qué hizo? Escuchó. Reconoció la diferencia en el acto de cuidado del pollito y se dispuso a cambiar también. Lo acogió. Fue generoso. Fue generoso con el pollito y fue generoso con él mismo. Pensemos en cuántas veces en nuestra casa, tal vez los niños nos dicen que papá, me estás gritando. Y nosotros le hacemos, lo escuchamos como un desafío a nuestra autoridad o como un llamado de atención. Preguntémonos cuántas veces no hemos sido como este gigante, sino que hemos sido como el gigante que somos a veces o muchas veces, y le decimos al niño, a mí no me habla así, no me conteste. Cuando lo que el niño está diciendo es, cierto, papá, me estás gritando. Creo que ahí vale la pena que nos preguntemos cómo escuchamos el llamado de atención de nuestros hijos, por ejemplo, o de nuestra esposa, o del esposo, es decir, de las personas con quienes convivimos. Empecemos por reconocer nuestros miedos. Primero, todos sentimos miedo de diferentes maneras. Exploremos cada uno. ¿Cómo siento yo el miedo? ¿Con poca o mucha intensidad? ¿Cómo expreso el miedo? ¿Hablo sobre este miedo? El que sea. ¿Me silencio? ¿Me clausuro? ¿Me cierro? ¿Cómo proceso el miedo? ¿Creo que tengo derecho a vivirlo? ¿Niego la existencia del miedo? ¿Por qué hago estas preguntas? ¿O por qué los invito a que nos hagamos estas preguntas? Porque algo que se suele decir es, no tenga miedo, no sea bobo, no sea tonto, no sea pendeja, no tenga miedo. ¿Le da miedo eso? Tenemos derecho a tener miedo, tenemos derecho a sentirlo. Si no tuviera sentido la presencia del miedo, no lo tendríamos en nuestra genética, no existiría. Sí tiene sentido y hay que escucharlo, hay que reconocerlo, hay que observarlo. Permito la presencia del miedo, hay que permitir que exista, verlo a la cara y bueno, ¿qué hago con mi miedo? ¿Cómo interactúo con él? ¿Cómo le doy sentido? Desde que lo reconozca, lo valide, yo puedo resolverlo. Si no lo ignoro, lo puedo resolver. Si lo afronto, le doy forma y le doy sentido. Perdón. En casa todos tenemos una lluvia. Es decir, a todos algo nos molesta, a todos algo nos incomoda.
es una lluvia a la que le tenemos miedo, como el gigante, y esa lluvia siempre va a volver. Y podemos quejarnos, ponernos muy malos, o podemos ponerle un paraguas a ese miedo, a esa lluvia que tenemos. No sé si de pronto disfrutarla. Depende de lo que estemos dispuestos a hacer ante esa lluvia. El gigante acogió la idea del pollito y decidió tener un paraguas y se protegió él y se protegieron todos los animales. Cuando actuamos ante el miedo con generosidad, miren, nosotros siempre hemos sido generosos con alguien y ha habido situaciones en las que hemos sido consuelo para otras personas. Pensemos en cuando nuestros hijos llegan con una pesadilla a medianoche a buscarnos, pues lo usual es que le digamos, ven, métete acá y tranquilo, vuelve y duerme. O lo acompañamos hasta la cama y nos quedamos con él o con ella y esperamos a que se vuelva a dormir. Y le decimos, tranquilo, no pasa nada malo, era un sueño, vuelve a dormir, aquí estoy contigo. Eso es un acto de consuelo. Hemos ofrecido esperanza cuando nuestros muchachos o muchachas nos han confiado sus peores temores y creen que el mundo se acaba. Se le acabó el noviazgo y esa vaina después aterradora, va a perder el año. Bueno, sí, muchas veces regañamos y gritamos, pero también podemos acoger y lo hemos hecho. Que hemos permanecido al lado de quien en medio de la angustia por una enfermedad teme por su vida. Somos cuidadores. Entonces, apelemos a eso que tenemos en nuestra historia de vida como individuos y como familia. Como familia hemos hecho cosas para cuidarnos. Podemos retomarlas siempre que queramos. En nuestra familia ya hemos sido como el pollito que ofrece su paraguas. Podemos seguir haciéndolo. Principales recursos en la familia. Escuchar al otro como el gigante escuchó. Pidamos ser escuchados como cuando el pollito habló. Reconozcamos que es natural sentir nuestras emociones, somos humanos. Tenemos derecho a estar en silencio y ser respetados. Muchas veces no somos muy empáticos con alguien que quiere estar solo o que no quiere hablar. Creo que podemos, ya sabemos cuando alguien de nuestra casa no quiere hablar, respetémoslo. Ya sabemos cuando alguien quiere estar solo, respetémoslo o digámoslo, pidamos, no quiero hablar en este momento. Quiero estar solo en este momento. Por favor, permitámoslo. Participemos de las convocatorias de nuestra familia de manera voluntaria. No obliguemos a los demás a que estén, no nos obliguemos a estar juntos, sobre todo ahora, que no tenemos a dónde más irnos. No nos obliguemos, pero tampoco nos desconectemos de tal forma que no podamos acudir unos a otros. Confiemos en nuestra capacidad para resolver nuestras adversidades. No siempre las soluciones que intentamos una y otra vez son las que nos sirven. Por lo tanto, pidamos ayuda. Si todo lo que hemos intentado no sirve, no funciona, pidamos ayuda. Hay unas líneas de emergencia que tiene el distrito, el estado. Por ejemplo, la línea 106. Estas líneas de emergencia son gratuitas. Es absolutamente clave que recuerden eso, son gratuitas. ¿Pueden estar congestionadas? Sí, pero hay varias. Entonces, nosotros les podemos compartir, por ejemplo, la línea 106, la línea 123, la línea 18000, 112-439, la página hablalo.com.co, la línea púrpura de atención a las mujeres. Hay bastantes líneas con las que nos podemos comunicar. La línea 141 de protección a niños, niñas y adolescentes. El Colegio de Gerardo Paredes, su servicio de orientación y atención escolar está disponible para continuar acompañando y apoyando en estos tiempos especiales. Bueno, vamos a escuchar preguntas.
¿Cómo hago? Jason, te oigo. Sí. Bueno, Andreita López pregunta, o sea que en parte es bueno estresarse, aunque en este momento está dando de eso, dice. No sé si debo aclarar algo de lo positivo del estrés. Sí, el estrés es necesario cuando hay que actuar. Se vuelve problema cuando se queda ahí con nosotros, cuando no resolvemos la situación y por no resolver la situación nos mantenemos estresados. Pero sí es necesario. Si tú tienes una evaluación, por ejemplo, y no tienes Sí. un mínimo de estrés, lo más probable es que asumas la evaluación de una manera probablemente negligente. Pregunta Silvia, ¿cómo se hace para controlar el estrés en los niños en este encierro? Vale, con los niños es importante eh, saber qué es lo que moviliza el estrés del niño. Es decir, si el niño necesita expresar miedo o necesita expresar rabia o necesita expresar tristeza, ¿cuál es el dilema que está moviendo el estrés del niño? Por ejemplo, uno de mis hijos, el menor, él es un niño supremamente activo, él es muy físico y este niño se pone mal si yo lo obligo a que se quede sentado más de 15 minutos. Él no puede quedarse sentado más de 15 minutos. Bueno, tiene 7 años nada más. Lo esperable es que este hombre empiece a moverse, se empiece a parar y empiece a brincar y a correr. Y hay que dejarlo. De hecho, necesitamos espacios para que ellos jueguen y corran como se pueda. A veces en casa controlamos muchísimo el escenario de la casa, que no se suba, que no brinque, que no coja, que no mueva, que no patee. ¿Qué más hace este niño? Necesita correr, necesita gritar, necesita brincar. O sea que, Imagínense un recreo. En los colegios los recreos están para eso. Bueno, necesitamos horarios de recreo en casa. ¿Ya? Es como lo que se me ocurre. bueno, que dice Luz Esther también aquí dice evitar los gritos, emplear palabras mágicas, buenos días, Buenos días. gracias, respetar las tareas, mantener rutinas, bajar niveles de exigencias, Exacto, solidaridad, respetar espacio, estar solos, de acuerdo. trabajar nosotros mismos. Hay algo que nos dicen es que tengamos rutinas. Las rutinas pueden ser, creo que deben ser también flexibles. Es decir, no tiene ningún sentido que yo levante a mis hijos a las 5 de la mañana, como cuando estábamos yendo al colegio presencial, que los levante a las 5 de la mañana y los ponga a desayunar a las 5:30, porque comenzamos clase virtual a las 6 de la mañana, cuando no hay necesidad, ¿no? A las 5:30 de la mañana ellos no desayunan, el desayuno les entra a las malas y es empezar el día peleando. Por lo tanto, no tiene sentido. Levántense 20 minutos antes, se Bueno, bañan, se visten, listo, se sientan a la pantalla y cuando hay un receso de 20 minutos, desayunan y continuamos la vida. Hay peleas que valen la pena bueno, plantear, hay aquí, peleas que no valen la pena plantear. Señor, bueno, acá, bueno, Alejandra dice saber gestionar el estrés, ¿de acuerdo? que está de acuerdo. Y hay una pregunta muy interesante de Jason Vargas que dice, eh, si uno no se estresa, no, mentiras, si uno se estresa, ¿qué hace? O sea, dice que, ¿qué hacer cuando se estresa? Ya lo había dicho antes, dice, por ejemplo, los estudiantes nos estresamos, ¿qué hacemos? Dice él. Aprender a conocer ¿Qué cómo hacer es tu cuando se estrés. tiene estrés? Aprender a conocer cómo es tu estrés.
Eso hace parte del conocimiento de uno mismo. Hay estudiantes que necesitan, y es un hábito de estudio, eh, hacer el trabajo faltando un día para entregarlo. Y funcionan así, bajo presión. Ahora, el costo es alto, pero hay quienes aprenden a dar resultados de esa manera. La clave es que tú aprendas a identificar cómo es tu estrés y cómo puedes regularlo de manera que tenga sentido, es decir, que te sirva para algo. Si solo sirve para que sufras, no está sirviendo tu estrategia. Si sirve para que resuelvas, está funcionando la estrategia. Bueno, Kelly González nos pregunta, bueno, y está relacionado con el hecho de que los niños están en una etapa de desarrollo, en la Uh-huh. que necesitan tener movimiento y demás. Ella pregunta, ¿qué podemos hacer con los niños ya que no pueden salir? Ellos se estresan también. Me imagino que se refiere al encierro. Sí, ¿Qué hacer para manejar el estrés en estos momentos de encierro, en donde los niños manejan, precisamente tienen toda esa energía y relacionado con su etapa de desarrollo cuando están encerrados? ¿Qué hacemos con ellos? juego, espacio de juego. Y juego de acuerdo a cada niño. Hay niños más tranquilos, menos activos físicamente. Con ellos juegos tal vez de mesa, leer, sentémonos a leer con ellos. Miren, el contacto corporal es muy importante, es supremamente importante. Si yo abrazo a mi hijo, le estoy transmitiendo que me estoy conectando con él y estoy tratando de ayudarlo a vivir la emoción que está sintiendo. Si yo lo que hago es cogerlo de un brazo y sacudirlo y decirle no joda, no estoy siendo empático. Y el no joda es absolutamente inútil. Puedo agacharme, abrazarlo y decirle, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en este momento? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? Lo más probable es que me diga jugar. Ok, ¿qué te gustaría que jugáramos? Ahora, eso implica que yo adulto haga un ejercicio de tranquilizarme y, y preguntarme qué es lo que quiere el niño. Ellos son los que ellos usualmente nos dan pistas. Entonces, miremos cómo son nuestros niños. ¿Cuáles son más físicos? ¿Cuáles son los que necesitan moverse más? Si tenemos un balón de caucho, vaya, métase al cuarto y allá pelotee todo lo que pueda. Eh, es más o menos lo que se me ocurre. Bueno, acá creo que, bueno, eh, Alejandra dice, hay que desconectarnos de la televisión, Sí. videojuegos, generar espacios de actividades que fomenten la comunicación efectiva entre padres e hijos. Eh, bueno, creo que no hay más preguntas. Eh, yo creo que agradecer a todos los que estuvieron acompañándonos. Eh, no sé si tenga algo más que decir, Henry. Sí, muchas gracias a quienes estuvieron. Queremos invitarlos a que nos sigan acompañando cada 8 días en este espacio. Tratamos de preparar temas que creemos son útiles para toda la comunidad educativa y pues nos encanta que las preguntas sean pertinentes. Hay mucho respeto en el chat, hay mucho respeto en la comunicación de ustedes y lo agradecemos profundamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, igual este video queda en el perfil de Colegio Gerardo Paredes. Muchas gracias. Recuerden que en 8 días vamos a tener otro espacio. Si no estoy mal, vamos a hablar del maltrato infantil. ¿Me corrige, Henry? No sé, no estoy seguro. Si es Eh, maltrato infantil, creo Creo que es que va a estar a cargo de... de, ¿Sí? sí, de Miguel Ángel. Ah, o de la violencia sexual infantil. Ok, sí, Violencia sexual infantil, creo que es. vale. Ok, muchas Entonces, gracias. vamos a utilizar este espacio
de las 6 de la tarde, los lunes, para compartir con ustedes desde acá, desde orientación. Obviamente para toda la comunidad y todo el que quiera conocer de los temas. Entonces, nos vemos en 8 días.